Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Muy bien, ahora sí, nuestro Señor dejó en este precioso libro sagrado sus preciosas escrituras, tesoros escondidos, secretos guardados a la disposición de aquellos que buscan conocerlos. Así que vamos a continuar escarbando, vamos a continuar descubriendo en las escrituras para que ellas sean quienes nos hablen y quienes nos guíen la vida. Y me imagino pues que todos están a la expectativa, esperando con gran emoción el tema al que entramos hoy, que es la venida del Señor. Y recuerden que esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo está aclarando algunas dudas que los de Tesalonicenses tenían. Y Pablo entonces se sienta en Corintios después de que Timoteo viene y le cuenta lo que está sucediendo, a contestar, a aclarar esas dudas o esas preguntas. ¿Qué inquietudes eran? Eran tres y se las voy a mostrar en la palabra para que ustedes por favor lo resalten y lo vean. Yo sé que la mayoría de ustedes manejan Reina Valera, se las voy a mostrar allí, pero cada uno, dependiendo la versión que tenga, va a hacer la tarea y va a señalar la expresión que muestra qué temas impulsaron a Pablo a escribir Primera de Tesalonicenses. Nos vamos entonces, por favor, al capítulo 4, al verso 9, y aquí dice claramente, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba. Pablo está escribiendo acerca del amor fraternal. Esta expresión o esta frase acerca de me da a entender que ahora Pablo va a empezar a contestar preguntas que les fueron hechas acerca del tema del amor fraternal. Luego se van al verso 13, que es al que entramos hoy, de ese mismo capítulo. Y en el verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Este es otro tema que va a responder y les dice, acerca de los que duermen, no quiero que ignoren lo que les voy a explicar para que no se entristezcan, sino que tengan esperanza y empiecen a entender la venida del Señor. Luego, en el capítulo 5, en el verso 1, dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, o sea, les está contestando inquietudes que Timoteo trajo, donde ellos querían saber cómo identificar los tiempos, en qué forma iban a suceder esas cosas finales y qué eventos ellos tendrían que esperar. Y esa es otra pregunta. Como ven, tres temas que eran amor fraternal, que ya vimos la semana pasada, la venida del Señor y cómo reconocer los tiempos finales. Recuerden, esta iglesia vivía con una gran expectativa de la llegada de Jesús. Ellos se saludaban con la frase Maranata, una expresión griega que significa el Señor viene. Ahora, cada vez que digan ustedes Maranata, se van a acordar de qué iglesia salió ese término. No lo habían visto antes. Qué bueno que estemos aprendiendo cosas nuevas. Otra cosa que tenemos que agradecerle a los de Tesalonicenses, Maranata. Recuerden que los tesalonicenses eran de la parte griega y esta palabra es griega. Maranata, cada vez que digan Maranata, recuerdan, ay, la iglesia ejemplar de Tesalónica. Muy bien. Y creo que tampoco habían visto las tres preguntas. Acerca de esto les escribo esto. Acerca de esto les voy a contestar esto. Tres preguntas que está respondiendo en Primera de Tesalonicenses. ¿Listo?
Vamos ahora sí a entrar en materia, Viviana, y quiero que me leas lo más rápido, sin pauta, sin nada, todo lo que tiene que ver con Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en él. De acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, nosotros le aseguramos que los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos adelantaremos a los que ya estén muertos. El Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Luego, los que estemos vivos, en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso, anímense unos a otros con estas palabras. ¡Qué espectáculo! Gracias, Vivi. Pablo está hablando aquí del rapto de la iglesia. Y antes de desarrollar estos versos, les quiero aclarar que por no saber dividir las escrituras, hay tantas enseñanzas alrededor de esto, de que si la iglesia va a pasar por la tribulación o si no, o que si estará solamente en los dolores de parto, o que si definitivamente se irá antes que ocurran tantas cosas, etcétera, etcétera. Y eso precisamente no nos puede pasar a nosotros, porque Pablo está diciendo, si ustedes entienden esto bien, se van a animar como, y no van a ser como aquellos que no tienen esperanza. Y para esto les quiero decir lo siguiente. Yo no sé si ustedes recuerdan que solamente 2 personas en el Nuevo Testamento explicaron los tiempos finales. Solamente 2. Uno fue Jesucristo y el otro fue el apóstol Pablo. Solamente esas 2 personas hablaron de los últimos tiempos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Sé que es la primera vez que van a escuchar esto todos, así que préstenme mucha atención. Jesús habló de tiempos finales a los judíos en Mateo 24. Esos eventos de los que habla Mateo 24 son para los judíos que sí pasarán por la tribulación. Y luego, Pablo, en todas las cartas paulinas que escribe de todos los tiempos finales, es para la iglesia. Todo lo que hablan estas cartas es para la iglesia que no pasará la tribulación, y lo van a entender mejor cuando entremos al capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Por eso, no saber dividir la escritura, que es para los judíos, que es para los gentiles, que es para la iglesia, tenemos una serie de mezclas, que si la iglesia va a sufrir, que si no va a sufrir, que va a estar, que no va a estar, y vamos a ir entendiendo lentamente todas estas cosas. Todos esos errores se dan porque la palabra se explica a sí misma. Con lo que ha leído Viviana, lo primero que dice Pablo es, hermanos, ustedes que han creído como yo, hermanos en la fe de Tesalónica, y que ahora son iglesia del Señor Jesucristo, no queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren. La información que les voy a dar es simple, pero es importante para que ustedes caminen en una fe y no la ignoren, para que no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. ¿Qué pasa con los que mueren en Cristo, Pablo? ¿Qué nos va a dar esperanza? Que esos que mueren en Cristo van a resucitar. Eso no es que nací, crecí, reproducí, me morí. No, 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 no. Ese ciclo de vida que nos enseñan en la escuela es falso. La Biblia dice que la vida no termina cuando dejamos de existir aquí en la tierra. La Biblia muestra
que pasaremos a una eternidad con Cristo si aquí en la tierra lo hemos aceptado, o pasaremos a una eternidad sin Cristo si nunca lo acepté. O es una eternidad con Cristo en el paraíso, o es una eternidad sin Cristo en el infierno. Dos caminos, no hay puntos medios. Por eso es que sigue diciendo en el verso 14, si creemos que Jesús murió y que después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a todos los que murieron creyendo en él. Amén, aleluya, somos los de ese grupo. Qué espectáculo ser de ese grupo, ¿sí o no? Escrito está. Quien muere creyendo en Jesús será resucitado para vida eterna con él. Escrito está. Quiero que no olviden que Pablo llega a esta ciudad y les trajo el evangelio en un periodo supremamente corto, de 3 a 6 meses. Les enseña una cantidad de doctrina, les da una gran cantidad de información en un muy corto tiempo. Ellos no tenían la Biblia como la tenemos nosotros. No podían sentarse como lo podemos hacer tú y yo, con las referencias bíblicas, con las concordancias, con Biblias de estudio, etcétera, etcétera. No, ellos solo tenían lo que Pablo les había informado, esa información que les enseñó en tan poco tiempo. O sea que era muy normal que aparecieran muchas dudas respecto a este tema de la resurrección. ¿Y qué pasó? La gente moría y no resucitaba. Ellos pensaban, ¿cómo es esto, Pablo? No resucitan. O sea que se perdieron el rapto. ¿A dónde van a ir esas almas? ¿Qué va a pasar con ellos? Pero había gente en Tesalónica que estaba muriendo y ellos tenían entonces el tema, pero ¿y qué pasa con el rapto? ¿Cuándo van a resucitar? Porque Pablo dijo que había una resurrección y pasa un día, una semana, un mes, un año y aquí no ha pasado nada. Ellos no han resucitado. Eso era lo que ellos recordaban de la enseñanza de Pablo. Y por eso se preguntan, ¿qué va a pasar, Pablo, con aquellos que murieron en él? Por eso Pablo les escribe, no quiero, hermanos, que ignoren lo que pasa con los que mueren. No se pongan tristes como si no tienen esperanza. Crean de verdad que Jesús los resucitará. Los que no tienen esperanza son aquellos que murieron sin Cristo. Ellos sí tienen motivos para estar tristes. Esa gente está perdida. Serán despertados para condenación eterna y estarán sin esperanza. El verso 15, Vivi, ¿se lo repites, por favor? De acuerdo con lo que el Señor nos enseñó, nosotros le aseguramos que los que estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos adelantaremos a los que ya estén muertos. Muy bien, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo aquí, vean mis amigos que leen la Biblia, que creen que este libro es verdad, que creen que este libro no es un juego, ni es un libro de cuentos, ni de fábulas. Ustedes deben saber que la doctrina de la resurrección de los muertos no es una doctrina mía. No es que un día yo me fui a orar y temblé y por allá supe que el Espíritu Santo me dijo en el oído que iban a haber resurrección de los muertos. No, el Señor la enseñó. ¿Se están dando cuenta? Esto no fue que a mí se me ocurrió un día. Esto no fue que la doctrina de la resurrección de los muertos es de una denominación, no, es que son los católicos que piensan eso, no son los protestantes, no son los evangélicos, no son los presbiterianos, no. La doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina de Jesucristo, aplica para todo. Creas en ella o no creas en ella. Esto va a pasar. No es una idea de Pablo, el Señor la enseñó. Y si el Señor la enseñó, no es una doctrina de hombres, sino doctrina de Cristo, como lo dice también Hebreos 6, del 1 al 2, que se los estamos mandando, un estudio
que espero que todos estén escuchando, que es el ABCD del cristiano, lo básico que todo hijo de Dios debería conocer, y que Pablo en solo 3 meses lo enseñó a los de Tesalónica. Yo tengo algo, perdónenme, pero es que me pego unas emocionadas con este libro porque este libro es tan precioso, tan verdadero, tan exacto, tan claro. Pero me llamó la atención esta mañana que estaba leyendo, que también les dice, no duden que esto va a pasar. Nosotros les aseguramos que va a pasar. Yo sé que si yo les digo a usted, yo les aseguro que vamos a resucitar, muchos dirían, pero ¿quién eres tú para asegurar algo? Y yo entendería que él dijera, yo se los aseguro. Él fue quien tuvo un encuentro con Jesucristo cuando se le presentó en el camino a Damasco. Fue Pablo el que fue arrebatado al paraíso, llevado al tercer cielo, donde está el trono de Dios, y allí oyó palabras tan secretas que a ningún hombre en la tierra se le permite expresar, lo dice la misma escritura. Ni Silas, ni Timoteo, ni Lucas creo que hayan conocido a Jesucristo, ni tenido ninguna clase de experiencia con él. Entonces, ¿por qué Pablo dice nosotros? ¿No les parece extraño? Y como yo miro todo, punto, coma, todo lo reviso, ¿por qué dijiste nosotros, Pablo? ¿Por qué metes a todos en eso? Y entonces, Dios como siempre, ¿qué dice? Ah, porque ellos tenían el ejemplo de los del Antiguo Testamento. A los del Antiguo Testamento se les dijo que llegaría un día un Mesías. Y por años y por años y por años y por años esperaron a ese famoso Mesías. Predicaban y predicaban, hablaban y hablaban de que eso pasaría, pero a lo mejor nunca muchos de ellos lo vieron. Ellos murieron antes de que esto pasara, pero un día el Mesías sí llegó. Y muchas generaciones hemos sido testigos de eso. Jerusalén es testigo de eso. Y tú y yo no caminamos con Jesús aquí en la tierra cuando estuvo. Tú y yo no lo vimos hacer milagros, ni lo vimos morir en la cruz. Tú y yo no lo vimos, no lo hemos visto resucitar, pero nosotros sí podemos asegurar que eso pasó, porque creemos que en eso. De la misma manera que Pablo les dice a ellos, y ustedes que no vieron, creen que Jesús murió y que resucitó, también deben creer que los que estamos vivos, cuando regrese Jesucristo, vamos a resucitar. Ellos tenían el ejemplo del Antiguo Testamento, no tenían este libro. Recuerden que este libro no estaba escrito. Apenas estaba Pablo hablando, haciendo iglesias y actuando lo que ahora nosotros conocemos como la Biblia. O sea que ellos no sabían, pero sí sabían que siempre los judíos hablaban de que iba a llegar un Mesías, y muchos murieron, y muchos dirían también, como dicen, no, ¿y cuál Jesús? Eso es mentira, eso es una fábula, eso es puro cuento. Y oh, sorpresa, que cuando les llegó, era cierto. Y estaba el pollino aquel que les conté la historia del pollino. Pero Pablo dice muy claro, habrá un orden. Nosotros no nos vamos a adelantar a los que ya murieron en Cristo. O sea, ¿qué es esto, Pablo? Miren, cosas que van a pasar, pero que aún nosotros no hemos visto. Así como los del Antiguo Testamento hablaban de cosas que muchos no vieron, pero que sí pasaron. ¿Sí lo ven? Pablo dice, nosotros, porque está poniendo este ejemplo del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es el orden? ¡Taratatán! Muy bien. La iglesia primitiva sabía de la doctrina del arrebatamiento y de la resurrección de los muertos. Pero lo que ellos no sabían era que la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia o los que están nuevos, para no hablarles de dispensación, que el tiempo de la iglesia después de la muerte de Cristo iba a demorar tanto. Supieron que sí, que iba a haber un cambio porque Pablo lo enseñaba.
Pablo les dijo, mire, la ley es por Moisés, pero la gracia es por Jesús. O sea que ellos sabían que había una transición de ley a gracia. Pero ellos decían, estamos tristes. ¿Por qué? Porque la gente muere y no sé qué va a pasar con ellos. Entonces Pablo les dice, mire, vamos a mirar el orden de la resurrección. Y es que primero los muertos en Cristo, o sea, esos familiares que de seguro era la preocupación de los de Tesalónica, resucitar, muchachos. El arrebatamiento no va a llegar sin que antes resuciten los muertos en Cristo. Pablo empieza a explicarle el orden a esta gente. Y yo quiero que miremos este mismo verso en Primera de Corintios, Viviana, 15, del 22 al 23, pero me la vas a leer en la Reina Valera Gómez, donde Pablo también hablaba a los corintios de la resurrección de los muertos, con la diferencia que allí en Corintios él se quedó 3 años y pudo explicar más detalladamente, y eso no ocurrió con los de Tesalónica. Y miren lo que les dice, que aclara esta escritura, Vivi. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está el cuadrito de la resurrección de los muertos. Yo les mandé el todo completo, que es el que vamos a empezar a usar en todos los estudios hasta que terminemos Tesalónica. Aquí dice la palabra, mire, va a haber un orden. Cristo es las primicias, o sea que todo arranca aquí en este puntito azul, la resurrección de Jesucristo. Cristo es la primicia. Cada uno va a tener un orden. Cristo las primicias, luego todos los que están en Cristo vivos en su venida para que llegue el rapto. Ellos pensaban que eso iba a pasar ya. No entendían que luego, ese luego iba a durar más de 2000 años que lleva esta dispensación o este tiempo de la iglesia. Pablo les escribe que va a tener todo esto en orden, que cómo se les ocurre, que eso va a pasar, que los que murieron ya se perdieron. No, 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 mire, esperen muchachos, esto tiene un orden. Lo primero que va a suceder es que la resurrección de Jesucristo va a ser la primicia. Todo empieza desde la resurrección de Cristo. Y luego los que hayan muerto en él. Entonces, ¿para qué qué? Para que venga el rapto. Luego, el luego lleva muchos años. Por eso es que hay necios que dicen, ay, llevan rato diciendo, es que Cristo viene o no va a pasar. Si la Biblia lo dice, mi amigo, va a pasar. Pero por eso Pablo dice, todo tiene un orden. Esto no es así como que Cristo ya, y listo, muchachos, resucitamos y nos fuimos y el rapto. No, 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 no. Todo tiene un orden. Y entonces ese luego, ellos pensaban que era de un día o 2 o 3, y estaba muriendo gente y no estaba resucitándose. Entonces, ¿qué pasaba? No, es que luego, todavía nosotros estamos en ese luego. Todavía nosotros estamos en ese luego. Para que ustedes vean que si no se sabe dividir la escritura, usted no entiende. Usted puede pensar, en un solo verso hay más de 2 milenios. En un solo verso. Y la Biblia entonces dice que todos los que mueren en Adán, o sea, sin recibir a Jesucristo, mueren totalmente. Eso es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Voy despacio porque le aseguro que este tema de los últimos tiempos no se explica mucho y hay gente que no lo entiende. Si no lo entiende, por favor, dígame que si me tengo que demorar aquí todo un mes explicándoselo, lo voy a hacer con un gusto, porque el objetivo de este ministerio es que usted entienda. La segunda muerte. Quien no recibe a Jesús y muere, experimenta una primera muerte, ¿sí o no? Vamos a suponer un ejemplo, que
Pedro no recibe a Jesús y fallece. Ahí está la primera muerte. Pero ese Pedro que no recibió a Jesús va a experimentar también una segunda muerte. ¿Cuál es esa? Cuando ocurra la resurrección de los muertos sin Cristo y él va a ir al lago de azufre y fuego a experimentar segunda muerte por siempre y para siempre. Pedro va a experimentar segunda muerte. Como les digo, voy despacito. Todo esto lo vamos a entender en Tesalónicas, porque Tesalónica, la segunda carta, ya me explica mucho más todo esto, el milenio, el trono blanco, todas esas cosas. Este es un primer grupo que no aceptó a Jesucristo. El segundo grupo, aquellos que murieron antes del rapto, va a haber otra resurrección de los muertos sin Cristo y ellos van a experimentar segunda muerte. Vamos a suponer que todas las personas que aceptaron a Jesucristo después de su resurrección, ¿qué sucede? Serán resucitados, dice Pablo. Pero esa resurrección tiene un orden. Primero Cristo, que son las primicias, y luego, 2000 años llevamos en esto, resucitarán los que aceptaron a Jesús en el tiempo de la iglesia. Y por eso ahora sí, Viviana, les vas a leer el verso 16 que sigue de Tesalonicenses, por favor, en la Biblia que estamos estudiando, en esa versión. El Señor mismo bajará del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron creyendo en Él serán los que resuciten primero. Ya me oyeron. ¿Cuál es el orden? Dice Pablo. El orden es Cristo. Después de la resurrección de Cristo, murieron muchas personas creyendo en Él. Cuando Jesucristo venga para el rapto, primero esas personas van a resucitar. Los que murieron en Cristo en todo el tiempo de la era de la iglesia. Y ahora nosotros, vamos a suponer que estamos vivos aquí, que ahora mismo es el rapto. ¿Qué va a pasar? Van a resucitar primero personas que murieron en todos estos 2000 años después de la muerte de Jesucristo, que creyeron en Él. Y luego nosotros seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Esa es la esperanza que Pablo está diciendo. Esa es nuestra bendita esperanza, que nosotros vamos a ser levantados, llevados, arrebatados, pero no para muerte eterna sin Cristo, sino para un tribunal de Cristo, un arrebatamiento que posteriormente les explicaré qué es todo eso. Los que murieron en todo este tiempo, en el luego de la iglesia, resucitan primero. Y dice la palabra que los que estemos vivos, o sea, los que estemos vivos, así como usted y como yo ahora, vamos a ser arrebatados para recibir al Señor aquí en el aire. Aquí ocurre lo que la Biblia llama el rapto de la iglesia. Y ustedes ven aquí que aquí ocurre la resurrección de los muertos en Cristo que les acabó de leer Viviana en Corintios. El orden de la resurrección de los muertos es Jesucristo como primicia, que resucitó hace 2000 años, y luego que Jesucristo resucitó, viene desde el cielo él mismo y con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, con voz de uno que tiene jerarquía celestial, con trompeta de Dios, levantará todos aquellos que murieron creyendo en él en todo este tiempo de la iglesia. Espero que me hayan entendido. ¿Cuál es entonces la diferencia? Tengo 5 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Jesús y las otras resurrecciones que ocurrieron? Porque si ustedes recuerdan,
Hubo resurrecciones en el Antiguo Testamento y aún en los evangelios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo así? ¿Qué pasa con aquellos? Y que tiene que, o sea, estoy enredado, Señor. Bueno, la resurrección de Cristo marcó el triunfo sobre Satanás. Fue en la resurrección de Cristo que Dios pudo extender perdón a todo el mundo entero. Fue en la resurrección de Cristo que lo que le fue profetizado en Génesis 3 se cumplió. Llegó aquel hijo de la mujer y le aplastó a Satanás la cabeza. Fue la muerte de Cristo que trajo libertad, que trajo perdón a la humanidad. Las otras resurrecciones no. Recuerden que la resurrección de Lázaro sí resucitó, pero igual asumo que después murió cuando cumplió cierta edad, murió de viejo, yo no sé, pero murió. La resurrección de la hija del hijo de la viuda de Sarepta sí resucitó en el Antiguo Testamento, pero lo más seguro es que después creció el muchachito y murió de viejo, yo no sé de qué, pero murió. Las resurrecciones que ocurrieron antes de Cristo resucitaron, pero igual murieron como cualquiera de nosotros hoy si morimos, ¿sí o no? Pero desde la resurrección de Cristo hay una promesa que dice, usted, si muere en Cristo, lo voy a resucitar en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Lo voy a resucitar. Esa es la promesa, esa es la esperanza. Y ahora, recuerden que yo no sé si los voy a confundir, pero yo tengo que decirles eso. Recuerden que si alguno de los que está aquí es muy nuevecito, que está escuchando esto y no entiende, por favor vuelva. Se lo pido en el nombre del Señor, vuelva. ¿Por qué? Porque como les decía Leonora, si usted me escucha hoy esto y no sigue entendiendo el tema de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, del tribunal de Cristo, del milenio, de todos esos acontecimientos futuros, usted me va a hacer una doctrina loca. Lázaro va a resucitar después también, todos los del Antiguo Testamento, el rey David, Moisés, toda esa gente va a resucitar. La Biblia me lo dice dónde y cuándo, pero vamos a ir despacio. Les acabé de decir que el hijo de la mujer que fue profetizado en Génesis 3 cumplió lo que se fue profetizado, que le pisó la cabeza a Satanás. Por eso es que ustedes leen en Apocalipsis 12, y váyanse para allá, por favor, que habla de una mujer y un dragón. Y es que una mujer pelea. Vivi, ve leyendo, por favor, Apocalipsis 12:1. Dice así, la mujer y el dragón. Entonces apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en la cabeza. Apocalipsis, voy despacito, por favor. Apocalipsis 12:21 me habla allí de un título, es que la mujer y el dragón. La Biblia me dice en Apocalipsis que son eventos que van a llegar futuros después de la batalla del Armagedón y de todas esas cosas que la Biblia me habla, que Juan ve a una mujer revestida de sol. Recuerden que Cristo lo llama la escritura en Malaquías el sol de justicia. O sea, que viene una mujer revestida con el sol de justicia. Dice con la luna bajo sus pies. Lo van a entender después cuando entremos a Segunda de Tesalónica. Y me dice también que trae una corona con 12 estrellas en la cabeza, que está haciendo referencia a las 12 tribus de Israel. O sea, que eso de Apocalipsis 12, lo que me está diciendo es que la mujer es Israel y el dragón es Satanás. Por eso, el hijo de la mujer le pisa la cabeza a Satanás.
eso es una comparación de que esa mujer que está viendo Juan, en Génesis 3, Dios mismo dijo que vendría el hijo de la mujer, ¿se acuerdan? A pisar la cabeza a Satanás. Y el hijo de Israel, pues Jesucristo nació en Israel. Esa mujer de Apocalipsis 12 es Israel. O sea que esa lucha que van ustedes a leer cuando leen Apocalipsis 12 es Israel y Satanás. ¿Por qué les digo que el dragón es Satanás? Porque por allá en ese mismo capítulo, Viviana, por favor, creo que en el verso 9 me dice cómo llaman a Satanás. ¿Se los lees, por favor? Aquel gran dragón, que no es otro sino la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás y engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto con la totalidad de su ejército. O sea, la misma Biblia me está diciendo quién es ese dragón, porque la Biblia le está diciendo ese Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón. O sea que sabemos que en Apocalipsis 12 la mujer es Israel y el gran dragón que hablan allí es el diablo. Eso es para que unan los puntitos, ¿no? Y para que ya cuando lean sepan quién es quién. Todo este capítulo hace referencia a la tribulación que los judíos pasarán cuando la iglesia sea raptada. Todas esas resurrecciones pasaron, pero a su debido tiempo murieron. Pero después de Jesucristo, todos los que seamos resucitados no moriremos. No moriremos nunca más, sino que pasaremos a la eternidad. Pasaremos a la eternidad. Por eso, en el verso 17 de Primera de Tesalonicenses 4, Vivi, léeselos. Luego los que estemos vivos en ese momento seremos llevados junto con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Por eso, anímense unos a otros con estas palabras. Imposible que si usted escucha este panorama de salvación, usted no se va a animar. Por eso Pablo les dice a los de Tesalónica, anímense, porque esta resurrección va a ocurrir con un orden. Esas personas que ustedes dicen que murieron, van a resucitar, ustedes van a volver a verlos. Pero no es ni mañana ni pasado, luego, 2000 años en el luego. En el momento de que Cristo venga por su iglesia, lo primero que hace es resucitar a los muertos en él que murieron en el tiempo de la iglesia y luego nosotros, si estamos vivos, vamos a estar con él. Iremos con él en el aire. Los primeros que resucitarán en este momento hasta ahora, el orden es los que murieron con Cristo en el tiempo de la iglesia. Y nosotros vamos a ser arrebatados. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.